Hola mis amados, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, que Dios les bendiga. Es un placer y es un privilegio, una vez más, para la gloria de Dios poder compartir una porción de su palabra en esta hora. Me presento su servidor Santiago Martín Sosa desde el humilde estudio de grabación desde el campo mendocino de la República Argentina, desde el ministerio El Mensajero del Desierto, para toda nación, tribu, lengua y pueblo, predicando la verdad presente para el pueblo de Dios, para la gloria de Dios. Y en esta hora queremos continuar con nuestras lecciones de fe, haciendo énfasis en el mensaje del tercer ángel, en el mensaje de la justicia de Cristo, que es el corazón vital del Evangelio, es la fuerza psicomotriz del pueblo adventista del séptimo día para cumplir su sagrado cometido en esta tierra. Y por eso queremos continuar con estos estudios de vital importancia para este tiempo. El tema de esta hora se titula Caín y Abel probados. Vamos a estudiar un poco acerca de la historia de Caín y Abel, pero antes de continuar con nuestro estudio, de proceder con nuestro estudio, vamos a tener una palabra de oración. Les invito humildemente, en donde se encuentren, a que puedan inclinar sus rostros para tener una palabra de oración. Oremos. Padre Celestial, tú que moras en los santos cielos, Señor, te damos las gracias por el día más de vida que tú nos concedes, por la salud, por las bendiciones, por los alimentos, por tantas cosas, Señor, que tú nos das sin merecerlas, pero tú en tu misericordia te inclinas hacia nosotros y nos das tantas bendiciones, Señor, te damos las gracias. Y en esta hora nos dirigimos a ti con un corazón muy humilde para poder recibir inspiración de lo alto y poder comprender tu santa y divina palabra, con el fin, Señor, de ser santificados y ser hechos a la imagen del modelo que es tu amado Hijo Cristo Jesús. En el nombre precioso de Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, una vez más sean muy bienvenidos a este programa, a estas lecciones de justificación por la fe, y vamos a proceder con nuestro estudio de hoy titulado Caín y Abel probados. Es interesante en la Biblia cómo nosotros encontramos el proceso redentivo en los seres humanos, en las experiencias de los siervos de Dios, de cómo Dios trata con los hombres a través de todos los tiempos. Y es interesante estudiar bajo esa percepción la palabra de Dios. Para comenzar con nuestro estudio, les invito a que busquen en sus Biblias, en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 4. Repito, la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, en el capítulo 11 y en el versículo 4. Voy a dar lectura, dice la palabra de Dios. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Noten qué interesante este pasaje, mis queridos hermanos. Vamos a meditar en él, vamos a reflexionar en lo que Dios tiene para decirnos a través de las palabras inspiradas del apóstol Pablo. Y lo que el Señor nos enfatiza en estos pasajes es la fe de Abel. La fe con la cual Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Aquí la palabra de Dios nos pone el sacrificio de Abel como más excelente que el sacrificio que hizo Caín. ¿Ok? Y aquí la palabra de Dios nos hace énfasis de que Abel, por la fe en su sacrificio, dio testimonio de que era justo. Dio testimonio de que era justo. ¿Ok? Es interesante, mis queridos hermanos, que aquí nosotros nos estamos adentrando al Evangelio bajo la percepción del santuario, bajo la visión que Dios nos da a través del simbolismo que se refleja en el santuario. Y aquí el apóstol Pablo nos da la clave para que nosotros podamos dar
un testimonio de justicia, primeramente ante los hombres y luego ante los ángeles y ante Dios, y en otro plano más allá ante los mundos no caídos que observan este conflicto. Aquí la palabra de Dios nos dice de que Abel, por la fe, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Vamos a ver qué significa esto más adelante. Pero es interesante de que aquí la palabra de Dios nos da a entender de que Caín también dio un sacrificio. ¿Se entiende? Y vamos a ver qué tipo de sacrificio ofreció Caín en contraste con el sacrificio de Abel. Pero vamos a contextualizar un poco más la situación. De pronto hay personas que nos escuchan por primera vez, que escuchan por primera vez este mensaje y conocen muy superficialmente la historia de Caín y Abel. ¿Ok? Vamos a ir en nuestras Biblias al libro de Génesis. Vamos a ir al libro de Génesis en el capítulo 4. Capítulo 4 del libro de Génesis. Y vamos a analizar un poco el contexto de estos pasajes. ¿Ok? Voy a leer desde Génesis capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Versículo 2 dice, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo, pero de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Noten qué interesante, porque aquí nosotros podemos dimensionar a más profundidad lo que el apóstol Pablo nos quiere decir en Hebreos capítulo 11 y el versículo 4. Nosotros aquí vemos de que Adán y Eva, bajo el contexto del pecado, luego de pecar, porque el pecado de Adán y Eva se registra en Génesis capítulo 3, en el versículo 15, en el versículo 16, el Señor nos muestra el conflicto que iba a haber entre la iglesia de Dios y el enemigo de Dios a través de sus siervos en este mundo, la simiente de la serpiente, los impíos. ¿Ok? Y ese conflicto se iba a desarrollar con el paso del tiempo y el Señor había hecho una provisión para la simiente de la mujer. En Génesis capítulo 3 versículo 21 vemos esa provisión. Vamos a leer. Génesis capítulo 3 versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es muy importante que resaltemos este punto porque más adelante lo vamos a dimensionar un poco más. Pero si nosotros volvemos al capítulo 4 de Génesis, encontramos la historia de dos hermanos, que eran los hijos de Adán y Eva. Tenemos a Caín el primogénito y tenemos a Abel, su hermano menor. Y aquí se nos da a conocer cómo fue una situación muy triste dentro de la primera familia que existió en este mundo y de cómo esta familia fue experimentando el conflicto entre el bien y el mal en el contexto del pecado en carne y hueso. Y nosotros aquí vemos de que Caín era labrador de la tierra y vemos a Abel que era pastor de ovejas. ¿Ok? Y aquí el Señor nos dice de que Caín trajo el fruto de su trabajo y de que Abel trajo el cordero que el Señor había indicado a Adán y a Eva en Génesis capítulo 3 y el versículo 21. ¿Se entiende? Teniendo esto en mente, vamos a tocar algunas citas del Espíritu de Profecía en Patriarcas y Profetas, la página 51 y el párrafo 1. Y vamos a meditar en estas citas porque son varias citas de las cuales voy a comentar acerca del tema que estamos tratando, basado en Patriarcas y Profetas, en la página 51 y en la página 52.
Justamente es el capítulo 5. Si quieren leerlo, es una mina de oro. Se lo recomiendo a toda persona que lo quiera leer, que lo lea, porque es de gran bendición. ¿Ok? Vamos a leer Patriarcas y Profetas, la página 51 y el párrafo 1. Aquí la palabra de Dios nos dice: Caín y Abel, los hijos de Adán, eran muy distintos en carácter. Abel poseía un espíritu de lealtad hacia Dios. Veía justicia y misericordia en el trato del Creador hacia la raza caída, y aceptaba lleno de agradecimiento la esperanza de la redención. Pero Caín abrigaba sentimientos de rebelión y murmuraba contra Dios. A causa de la maldición pronunciada sobre la tierra y sobre la raza humana por el pecado de Adán, permitió que su mente se encauzara en la misma dirección que los pensamientos que hicieron caer a Satanás, quien había alentado el deseo de exaltarse y puesto en tela de juicio la justicia y la autoridad divinas. Noten qué interesante. Vamos a profundizar en la inspiración y vamos a dimensionar un poco más estas ideas que venimos presentando, ¿no? Aquí la palabra de Dios, dada a través de Ellen White, profeta de Dios para estos últimos días, nos dice de que Caín y Abel tenían dos percepciones muy distintas acerca de la justicia de Dios. Por ejemplo, aquí se nos dice de Abel que él veía justicia y misericordia en el trato del Creador hacia la raza caída. La palabra de Dios nos define qué es pecado. Según Primera de Juan, vamos a ir rapidito a Primera de Juan, el capítulo 3. Vamos a ir rapidito a Primera de Juan, el capítulo 3. Si no mal estoy, es el versículo 8. Perdón, es el versículo 4. En Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 4, la palabra de Dios nos define qué es pecado. Y aquí lo dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Aquí Dios mismo nos está definiendo qué es pecado. Y cuando Adán y Eva pasaron por alto la orden de Dios, que era clara y concisa, consistente en su esencia como tal, de que de todo árbol que había en el huerto podían comer, pero de que de ese árbol que estaba en el medio del huerto, solo de ese árbol no podían comer. Dios le estaba dando a Adán y a Eva una prueba de obediencia, a ver si eran buenos mayordomos, porque tenemos que entender, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, de que Adán y Eva iban a ser mayordomos de un mundo. ¿Se entiende? Y Dios no le iba a confiar un mundo a gente desobediente. Pero Dios no iba a programar la mente de dos seres racionales para que le obedezcan a Él, porque sí. Dios estaba dándoles a ellos una prueba de obediencia en el contexto de lo que Él le estaba dando a ellos para que ellos sean sus siervos. ¿Se está entendiendo? Es un trato mutuo, es un trato recíproco que Dios exige de sus criaturas hacia Él y de Él hacia sus criaturas. Aunque Dios siempre da por demás. Yo lo digo por experiencia. Porque si nosotros recibiésemos lo que le damos a Dios, recibiríamos poco y nada. Imagínense de que el Evangelio presenta como idea central de que Dios dio como sacrificio a su Hijo. Pero bueno, no nos vamos a adelantar al asunto, ¿no? Pero aquí nosotros vemos dos percepciones distintas entre dos mentes. Había un choque de mentes entre la mente de Caín y entre la mente de Abel. Cuando Adán y Eva pecan en el jardín del Edén, necesito ampliar un poco el contexto, ¿no? La paga de su pecado era la muerte, porque también la Biblia lo define, que la paga del pecado es la muerte. Vamos a ir en nuestras Biblias a Romanos capítulo 6, versículo 23, para verlo de manera más detallada y para ampliar estos conceptos y sacar buenas lecciones de fe. Vamos a ir a Romanos, el capítulo 6 y el versículo 23.
Acabamos de leer en Primera de Juan el capítulo 3 y el versículo 4 de que la definición de pecado es la infracción de la ley. ¿Ok? Y en Romanos el capítulo 6 y el versículo 23 vamos a ampliar un poco más los conceptos de lo que es el pecado. Romanos capítulo 6 versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Interesante. Cuando cada uno de nosotros peca, la condenación por nuestro pecado es la muerte. Cuando Adán y Eva recibieron la orden de que no comiesen de ese árbol que estaba dentro del huerto, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, la paga por la desobediencia bajo la palabra de Dios fue de que era la muerte. ¿Ok? Pero luego vino un ser, vino Satanás a través de un ser, a través de una serpiente, y empezó a aducirle fábulas a Eva, y le empezó a llenar la mente de ideas infatuosas, haciéndole creer de que iba a entrar en otra esfera si desobedecía a Dios. Porque el centro del conflicto, mis queridos hermanos, es en la mente. Porque en la mente es en donde nosotros decidimos si obedecer o desobedecer a los preceptos de Dios. Y Satanás le adució tantas fábulas a Eva que Eva, infatuada por las palabras bochornosas y mentirosas de Satanás, desobedeció a Dios. Y luego Satanás utilizó a Eva para hacerlo desobedecer a Adán. ¿Ok? Y en base a esa desobediencia, Adán y Eva quedaron ligados a la muerte porque pecaron. Y como nos dice un poquito más atrás, el apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 5 y el versículo 12, lo voy a leer, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Se entiende el pasaje? Es muy claro. Como por el pecado de Adán y Eva, que eran nuestros primeros padres, por ese pecado se adentró la muerte a todos los hombres. Quedamos ligados a un cuerpo de pecado, caímos bajo la maldición del pecado y estamos limitados a un cuerpo mortal. Por eso todos los seres humanos de este mundo llegan a la muerte, por la maldición del pecado. Pero como leíamos en Romanos el capítulo 6 y el versículo 23, que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y esa fue la promesa que se le hizo a Adán y a Eva en Génesis capítulo 3 y el versículo 21. Y el cordero que se sacrificaba en el altar de sacrificios era un símbolo de Cristo Jesús, nuestra justicia. Y Caín y Abel debían someterse a ese sistema religioso que Dios estableció para poder reconstruir el vínculo entre ellos en el contexto de que eran pecadores para con un Dios santo. Esa era la forma que el cielo dio, que el cielo proveyó para que el hombre pueda mantener la conexión con el cielo. Si el hombre pecaba, la sangre del cordero, el cual debía ser muerto por dicho hombre, redimía su pecado, siempre y cuando el hombre ejerciese fe en esa sangre y que esa sangre lo iba a purificar de sus pecados, que lo iba a justificar y que lo iba a santificar, y que a través de ese continuo sacrificio el hombre iba a llegar a ser perfecto en Cristo Jesús, el cual era símbolo del cordero que era sacrificado, el sustituto. ¿Ok? Caín y Abel estaban en esa experiencia del continuo sacrificio. Y como leíamos en Romanos, el capítulo 11 y el versículo 4, de que Abel, por la fe en ese cordero, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque Abel veía justicia y misericordia en el trato del Creador hacia la raza caída, y aceptaba lleno de agradecimiento la esperanza de la redención,
Noten qué fe interesante la que tenía Abel. Porque Abel fue la primera generación de pecadores que existió en este mundo. Fue parte de la primera generación junto con sus padres, Adán y Eva. ¿Mm? Y mis queridos hermanos, es interesante de que ellos no vieron los testimonios de Cristo Jesús aquí en la tierra. Ellos no tuvieron los oráculos que se registran en los evangelios, de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Ellos lo aceptaron por fe viéndolo de lejos. Y esa era la fe que tenía Abel. Y con esa fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Pero noten el contraste con Caín. Vamos a leer nuevamente. Patriarcas y Profetas, la página 51 y el párrafo 1 dice: Pero Caín abrigaba sentimientos de rebelión y murmuraba contra Dios, a causa de la maldición pronunciada sobre la tierra y sobre la raza humana por el pecado de Adán. Permitió que su mente se encauzara en la misma dirección que los pensamientos que hicieron caer a Satanás, quien había alentado el deseo de exaltarse y puesto en tela de juicio la justicia y la autoridad divinas. Noten qué interesante, hermanos, me voy a detener aquí. En la mente de Caín, Dios no era tan bueno como decía decir, o como se suponía que era. En la mente de Caín, Dios no era justo, porque aquí la inspiración nos dice de que Caín quería exaltarse y que él había puesto en tela de juicio la justicia y la autoridad de Dios. Era un Che Guevara. Era un Che Guevara, era un montonero. Era un rebelde. Era un mini Satanás. Tenía esa tendencia. Y es interesante, hermanos, que todos los seres humanos que estamos dentro de este conflicto en este mundo tenemos un grado de esa tendencia. Puede ser menor o puede ser mayor, pero tenemos esa deficiencia por naturaleza. Ojo, por naturaleza. Nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza humana, nuestra forma natural de pecadores tiene esa tendencia, tiene esa inercia que se inclina hacia el pecado y hacia dudar de la palabra de Dios. Porque el gran pecado de Eva consistió en dudar de la palabra de Dios. Obviamente el pecado se concibió cuando lo llevó a la acción, pero antes de concebirlo, Eva dudó de la palabra de Dios. Dudó de la palabra de Dios. ¿Se entiende? Eva pecó cuando comió del fruto, pero lo comió porque dudó de la palabra de Dios, porque si ella hubiese creído a la palabra de Dios, no hubiese comido del fruto. Aunque bueno, me abstengo allí, me limito allí porque es un misterio lo que sucedió en ese momento. Pero lo que pasó, pasó. Y la realidad del asunto es que estamos aquí dentro de este conflicto hace aproximadamente unos 6.000 años. ¿Ok? Pero es interesante este asunto. Vamos a seguir leyendo. Párrafo 2 dice: Estos hermanos fueron probados como lo había sido Adán antes que ellos para comprobar si habrían de creer y obedecer las palabras de Dios. Me voy a detener aquí porque aquí hay un punto. Y esta línea está llena de sabiduría. Todos los seres humanos de este mundo, absolutamente todos los seres humanos de este mundo, han sido probados en si creen o no creen a la palabra de Dios. Lo vamos a leer. Vamos a ir en nuestras Biblias. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Repito. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Noten lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 14 versículos 6 y 7 dice: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Noten qué interesante. Porque aquí la palabra de Dios nos dice de que hay un evangelio y que ese evangelio es eterno.
El evangelio de la Biblia es uno solo. Es uno solo. Pero los sistemas babilónicos, los sistemas apóstatas, los profetas de Baal enseñan otro evangelio que es anatema. Según el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 1, desde el versículo 6 al 9, el hombre que predica otro evangelio al que enseña la palabra de Dios está maldito. Es una serpiente, es utilizado por Satanás. ¿Se entiende? Y aquí en Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 6, la palabra de Dios nos dice que hay un solo evangelio, que es el evangelio eterno y que se debe predicar a los argentinos, a los bolivianos, a los paraguayos, a los chinos, a los japoneses, a los africanos, a los bonitos, a los feos, a los gordos, a los flacos, a todos. Y el que acepte ese evangelio es salvo del pecado y no en el pecado. Y este evangelio que se está predicando a través de los adventistas fieles del séptimo día es el evangelio eterno, es el evangelio que creyó Abel. Y por ese evangelio Abel dio testimonio de que creía a Dios. Y como Eva dejó de creer a la palabra de Dios, Dios necesitaba en cada ser humano, en cada pecador, hacer un proceso de reconstrucción en la fe del hombre en su palabra. ¿Se está entendiendo? Lo quiero decir claro, ¿no? Voy a volver a leer la cita. Dice, estos hermanos, Caín y Abel, fueron probados como lo había sido Adán antes que ellos, para comprobar si habrían de creer y obedecer las palabras de Dios. Qué interesante. Qué interesante. Porque se me viene a la mente un pasaje. Vamos a ir a Deuteronomio. Vamos a ir a Deuteronomio. El capítulo 6. Vamos a ir en nuestras Biblias al libro de Deuteronomio, el capítulo 6. Y noten lo que le dijo Moisés al pueblo israelita. ¿Ok? Para que nosotros veamos que este es el evangelio eterno. Para que nosotros veamos que este es el evangelio eterno. Voy a leerlo. Deuteronomio capítulo 6. El versículo 1 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra, en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová tu Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Estas palabras, el profeta Moisés se las dio al pueblo de Israel antes de entrar a la Canaán terrenal. Y estas palabras que Dios le dio a través de Moisés al pueblo israelita, tenían que ser creídas y obedecidas por los israelitas. La misma condición que Dios le puso a Caín y Abel, se la dio también a los israelitas, y se las ha ido dando a todo su pueblo a través de todos los tiempos. Esa es la condición de vida. ¿Se entiende? Y mediante esa obediencia se prueba si amamos a Dios o no. Es interesante de que en el juicio, según Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 7, el juicio en el que los hombres nos encontramos en el tiempo presente, se está revelando ante los ángeles y ante los hombres y ante los mundos no caídos si realmente tememos a Dios. Y el temor de Dios
es nada más y nada menos que la obediencia a sus mandamientos. Es nada más y nada menos que a sus mandamientos. Por eso el Señor Jesús, en Mateo, el capítulo 4 y el versículo 4, cuando tiene su encuentro con la serpiente, la primera respuesta que el Señor Jesús le da a Satanás, en el contexto de que estaba ayunando hacía unos 40 días y unas 40 noches, la respuesta que Jesús le da a esa sugerencia de convertir una piedra en pan fue la siguiente: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué interesante. Porque el Señor Jesús entendía a la perfección la problemática de la obediencia. Cada ser humano en este mundo tiene que dar testimonio que obedece y que teme a Dios, mediante un proceso de justificación y un proceso de santificación. Y desde el principio Caín y Abel tuvieron que atravesar ese proceso. ¿Ok? Volvemos a leer desde Patriarcas y Profetas la página 51 y el párrafo 2. La sierva del Señor nos dice: conocían el medio provisto para salvar al hombre y entendían el sistema de ofrendas que Dios había ordenado. Sabían que mediante esas ofrendas podían expresar su fe en el Salvador, a quien éstas representaban, y al mismo tiempo reconocer su completa dependencia de Él para obtener perdón. Qué interesante. Porque solo a través de Cristo y este crucificado, ejerciendo la fe en Él de que Él murió por mí, que pagó por mis pecados, nosotros podemos recibir el perdón. ¿Se entiende? Y aquí nos sigue diciendo: y sabían que sometiéndose así al plan divino para su redención, demostraban su obediencia a la voluntad de Dios. Noten que aquí viene la fe ligada a la obediencia, la fe y las obras. La fe y las obras. Porque yo puedo decir que creo, pero si no obedezco, como dicen en Bolivia, ni modo, no tiene sentido. No tiene sentido. El mensaje de verdad presente para este tiempo es bastante amplio, es bastante complejo, pero a la vez es bastante sencillo, porque se acepta en la fe. Voy a dar un ejemplo claro y sencillo. Dios me dice a mí de que yo debo cambiar mi estilo de vida. Debo empezar a hacer ejercicio, debo empezar a relacionarme con el libro de la naturaleza, con la naturaleza en sí. Debo salir al campo para hacer una provisión ante una crisis inminente que viene. Debo cambiar mi alimentación y tener una alimentación sencilla. Esos son los mandamientos, los estatutos, por así decirlo. Vamos a hacer una ilustración con los cuales Dios prueba nuestra fe. Y mediante la obediencia a esas cosas sencillas, Dios nos va aclarando nuestras mentes del porqué de las cosas. Si solo aceptamos eso por la fe. Y a medida que nosotros vamos obedeciendo a esos mandamientos, Dios nos va arrojando cada vez más luz. Y la fe va creciendo en lo que Dios dice en su palabra. Y así es como funciona. Así es como funciona. Caín y Abel eran pecadores. Los dos eran pecadores. Pero el meollo radicaba y radica hasta el día de hoy en la obediencia al sistema que Dios había establecido para obtener el perdón y la salvación de sus pecados. ¿Se está entendiendo? Voy a seguir leyendo, dice: sin derramamiento de sangre no podía haber perdón del pecado. Y ellos habían de mostrar su fe en la sangre de Cristo como la expiación prometida, ofreciendo en sacrificio las primicias del ganado. Interesante. Además de esto, debían presentar al Señor los primeros frutos de la tierra como ofrenda de agradecimiento. Noten qué interesante, hermanos. Noten qué interesante. Porque cuando nosotros leemos nuevamente en Hebreos capítulo 11 y el versículo 4, aquí la palabra de Dios nos dice de que Abel ofreció
a Dios más excelente sacrificio que Caín. O sea, de que Caín, al acercarse a Dios, hizo algo que estuvo bien, pero de pronto le faltó algo. ¿Se entiende? Porque nosotros aquí, si leemos en Génesis, en el capítulo 3, permítame buscarlo nuevamente en mi Biblia porque busqué otros pasajes, lo voy a buscar rapidito. En Génesis, el capítulo 3 y el versículo 4, nos dice, perdón, en el versículo 3 nos dice de que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y aquí nosotros vemos que los frutos de la tierra también eran ofrendas que se ofrecían a Dios en agradecimiento. Pero le faltó algo de pronto. ¿Será que le faltó algo? Vamos a seguir leyendo. Patriarcas y Profetas, la página 52 nos dice: los dos hermanos construyeron altares semejantes. O sea que Caín también construyó un altar. Y cada uno de ellos trajo una ofrenda. Interesante. Abel presentó un sacrificio de su ganado conforme a las instrucciones del Señor. Y cita Génesis 4:4. Y descendió fuego del cielo y consumió la víctima. Pero Caín, desobedeciendo el directo y expreso mandamiento del Señor, presentó solamente una ofrenda de frutos. Aquí está el meollo, aquí está el contraste. Abel presentó la ofrenda que daba la expiación por sus pecados, pero Caín no. Caín solo presentó una ofrenda de frutos. Y aquí nos sigue diciendo la sierva del Señor: no hubo señal del cielo de que este sacrificio fuera aceptado. Abel rogó a su hermano que se acercara a Dios en la forma que él había ordenado. Caín fue el primer católico que existió en este mundo. Fue el primer católico que existió en este mundo. Caín fue el primer pagano que existió en este mundo. El primer pagano, el primer apóstata que existió en el universo fue Satanás. Pero estamos hablando en el contexto de los seres humanos, de los seres impíos de este mundo, tristemente lo digo así. Caín rechazó el sistema del continuo sacrificio que Dios había establecido y quiso implementar su propio sistema. Trajo los frutos de sus obras. Él se sentía bien con el trabajo de sus manos y le echó en cara a Dios sus propias obras. Y por eso Dios no aceptó ese sacrificio. Y aquí nos sigue diciendo la sierva del Señor: pero sus súplicas crearon en Caín mayor obstinación para seguir su propia voluntad. Como era el mayor, no le parecía propio que lo amonestara a su hermano y desdeñó su consejo. Interesante. No aceptó la reprensión, no aceptó el testimonio directo, y Caín empezó a caer en una condición de apostasía. Poco a poco se fue endureciendo más y más en sus pecados hasta que llegó la tragedia. Pero vamos a seguir leyendo. Dice: Caín se presentó a Dios con murmuración e incredulidad. Aquí está el problema. Caín manifestó incredulidad. No creía en la palabra de Dios, no creía en el sacrificio que Dios había prometido, y por ende no tenía la fe que lo iba a salvar completamente de su situación pecaminosa, de su corazón carnal, de su corazón perverso y engañoso. Y aquí la sierva del Señor nos dice que él presentó a Dios una ofrenda con murmuración e incredulidad en su corazón, tocante al sacrificio prometido y a la necesidad de las ofrendas expiatorias. Él veía como algo ridículo el preparar todo ese ritual para ofrecer un cordero en sacrificio. Caín en su mente tenía el concepto de que eso era innecesario. Era innecesario. Y cuando nosotros desobedecemos a la palabra de Dios y vemos cosas como innecesarias, nosotros estamos manifestando el espíritu de Caín.
¿Se entiende? En cosas pequeñas pueden ser, pero poco a poco lo vamos manifestando y si nosotros no cortamos con eso, eso va a crecer. Y hay que tener cuidado con eso. ¿Ok? Y aquí nos dice, creía como muchos creen ahora. Uf, esto es fuerte. Hay muchos Caínes en el tiempo presente dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Porque aquí nos dice, creía como muchos creen ahora, que seguir exactamente el plan indicado por Dios y confiar enteramente en el sacrificio del Salvador prometido para obtener salvación sería una muestra de debilidad. Caín quería enaltecerse y no quería humillarse. Quería enaltecerse y no quería humillarse. Y eso es grave, como dicen los bolivianos. Vamos a leer en nuestras Biblias, en el Evangelio según el apóstol Santiago. Si no mal estoy, es el capítulo 3. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3. Si no mal estoy, es el versículo 10, repito. Santiago, capítulo 3, el versículo 10. No, perdón, Santiago, capítulo 4 y el versículo 10. Versículo 8, voy a leer, dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Qué interesante. Caín no se quería humillar delante de Dios. Según él en su mente, humillarse delante de Dios era una muestra de debilidad. Según para Caín en su mente, humillarse delante de su prójimo por una falta cometida era una muestra de debilidad. Cuando en realidad, ante los ojos de Dios, eso es ser sabio y es ser fuerte. ¿Se entiende? Interesante. Y aquí nos sigue diciendo, prefirió depender de sí mismo, se presentó confiando en sus propios méritos. No traería el cordero para mezclar su sangre con su ofrenda, sino que presentaría sus frutos, el producto de su trabajo, porque Caín era agricultor. Presentó su ofrenda como un favor que hacía a Dios para conseguir la aprobación divina. Caín desobedeció al construir el altar, obedeció al traer una ofrenda, pero rindió una obediencia parcial. Y esto es complejo, hermanos. Hay que tener cuidado con esto. Y aquí nos da la triste realidad de que muchos de nosotros padecemos en este tiempo, en el tiempo presente. Omitió lo esencial, el reconocimiento de que necesitaba un Salvador. Caín pasó por alto eso que es fundamental, la necesidad diaria de un Salvador personal. Y ahí está la diferencia, mis queridos hermanos. Ahí está la diferencia. Porque cada día que pasa en este mundo, yo me doy cuenta el alto grado de ignorancia que manejo como ser humano pecador que soy y de la necesidad que tengo de nutrirme de la palabra de Dios cada mañana para entender qué es lo que Dios requiere de mí. Y que esa palabra se repita día tras día y se grabe en mi subconsciente. Cada día necesito nacer de nuevo. Cada día muero y resucito en Cristo Jesús. Estoy hablando en términos espirituales. Porque si yo hoy no nazco de nuevo, estoy perdido. Si yo mañana no nazco de nuevo, estoy perdido. Porque el nuevo nacimiento es don de Dios. Es un don de Dios. Y se debe adquirir día tras día. Y mediante ese nuevo nacimiento nosotros atravesamos el proceso de la santificación. Empezamos a santificarnos, empezamos a discernir el mal que hay en nosotros y empezamos a ver la realidad del asunto, que estamos mal
y que necesitamos a Cristo en nuestras vidas, a cada momento, a cada minuto, a cada segundo. Y eso es lo que le faltaba a Caín. Eso es lo que le faltaba a Caín. Y voy a leer el último parrafito, dice: en relación al nacimiento y a la educación religiosa, estos hermanos eran iguales. Ambos eran pecadores y ambos reconocían que Dios demandaba reverencia y adoración. En su apariencia exterior, su religión era la misma hasta cierto punto, pero más allá de esto, la diferencia entre los dos era grande. Estamos hablando de dos hermanos que tuvieron una educación cristiana en casa, que comían lechuga orgánica que sembraban en el campo, que fueron instruidos en la verdadera vestimenta y en los principios de alimentación, y que no estaban en el contexto de un mundo tan corrupto como en el que nos encontramos en el tiempo presente. ¿Se entiende? Pero Caín, al desechar el sacrificio de Cristo, al no ejercer su fe en el sacrificio del Salvador, su mente se empezó a desplazar en conceptos falsos del Evangelio y desechó el Evangelio eterno de tal manera de que su naturaleza impía se desarrolló en él y Satanás llenó su mente de pensamientos profanos que lo llevó a cometer un homicidio contra su hermano Abel, contra su hermano santo, que lo exhortaba a aferrarse del fundamento de la fe que habían recibido, que nada más y nada menos era la doctrina del santuario. La doctrina del santuario. Porque nosotros los adventistas del séptimo día hemos recibido la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y la fe de los santos a través de todos los tiempos ha sido la doctrina del santuario. Es lo que nos caracteriza como un pueblo peculiar y es de donde se desprenden todas nuestras creencias, todos nuestros hitos. Es el fundamento de todos los pilares de nuestra fe. Y toda persona que se desliga de la doctrina del santuario es un Caín. Desmond Ford era un Caín. Era un Caín. Y en el tiempo presente, la Corporación Adventista del Séptimo Día, muchos teólogos dentro de la Corporación Adventista del Séptimo Día, que son sostenidos con los diezmos y que tienen cargos de alta responsabilidad dentro del pueblo de Dios, sostienen de que ya no hay un santuario en la tierra. Mis queridos hermanos, quería hacer una aclaración aquí. Allí cometí un error. Lo que quise decir realmente es de que hay muchos teólogos en el tiempo presente que sostienen de que no existe un santuario celestial, que no existe un ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial, que es el fundamento de nuestra fe. Yo revisando y editando mi video veo que hay algunas palabras que de pronto me he expresado mal y me he equivocado y las he puesto en el video de aclaración, pero de pronto algunas personas no vean el video como tal y pueden llevarse una impresión equivocada de lo que quise decir, así que le pido mil disculpas. Voy a tratar de mejorar en esos puntos. Así que bueno, gracias por su comprensión y que Dios les bendiga. Y que el sistema católico romano, que fue el sistema que implementó Caín en el primer siglo de este mundo, no sé si en el primer siglo, pero en la generación que él estuvo, el primer católico que existió en este mundo fue Caín. Muchos adventistas sostienen que ese sistema ya no es tan malo como lo es. Tristemente, Caínes modernos, satánicos. Y la historia se ha repetido todos los tiempos. La carne persigue al espíritu. Caín estaba en la carne. Y la única forma de que un ser humano pueda desarrollar un cuerpo espiritual en el contexto del pecado es a través de la contemplación del Cordero que quita el pecado del mundo, Cristo Jesús, nuestra justicia. Y todo ser humano que no acepte a Cristo como su Salvador personal no puede entrar en el reino de Dios.
Porque en el reino de Dios van a entrar personas que van a alcanzar un testimonio similar al de Abel, que declaró a través de su testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Interesante. Porque Abel contempló al Cordero, ¿Mm? Y mediante esa contemplación se transformó en un cordero. El cordero no se defiende. No se defiende. Y es interesante, mis queridos hermanos, que la historia se va a repetir. La historia se va a repetir. Como lo dice el Evangelio según San Lucas. Vamos a leerlo rapidito. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 21. Para que nosotros veamos en el tiempo que estamos viviendo. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 21. Capítulo 21. Denme un momentito que lo encuentre, por favor. Aquí lo encontré. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 21 y el versículo 16 dice: Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ajá. ¿Por qué seremos aborrecidos? Por tener el carácter de Cristo, por tener la justicia de Cristo. ¿De qué me sirve a mí, mi querido hermano, mi querida hermana, si digo ser de la verdad presente, pero no tengo el carácter de Cristo? Si no soy santo, si no soy piadoso. ¿Qué le voy a dar a conocer al mundo? ¿Qué testimonio le voy a dar al mundo? No tiene sentido, ¿cierto? No tiene sentido. Y vamos a leer otro pasaje, ya para ir terminando. En Primera de Juan, el capítulo 3, desde el versículo 10 al 13. Vamos a buscar rapidito. Primera de Juan, el capítulo 3, desde el versículo 10 al 13. Voy a leer. Dice: En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de sus hermanos, y las de su hermano justas. Qué interesante. Y el versículo 13 lo conecta con Lucas capítulo 1 y el versículo 16. Dice: Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Por qué seremos aborrecidos? Porque vamos a tener el testimonio de Abel, el testimonio de Abel. Y todos los Caínes modernos no van a soportar ese testimonio y van a querer matar a los Abeles modernos. Simplemente porque los Abeles modernos depositaron su fe en el sacrificio de Cristo. Y mediante la fe en las promesas que Dios ha dado para vencer el pecado van a ser perfectos, así como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y por eso seremos aborrecidos por todos. Y nos entregarán nuestros propios familiares, si estamos en la justicia de Cristo. ¿Ok? Y aquí, para cerrar, mis queridos hermanos, encontramos la esencia del Evangelio. En Primera de Juan, el capítulo 5, versículos 3 y 4, voy a leer, dice: Porque este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos son gravosos. ¿Dice así? Claro que no. Aquí dice que sus mandamientos no son gravosos. Y el versículo 4 dice: Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Qué interesante. El justo por su fe vivirá. El justo es de la fe, es de la simiente de Abraham. El que es de la carne no es de la simiente de Abraham. Por ende no es parte de la iglesia. Porque la iglesia es espiritual.
Según los Hechos de los Apóstoles, la página 10 y el párrafo 3, desde el principio las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. Y este es el fin del conflicto, mis queridos hermanos. Los que acepten este mensaje, el mensaje del tercer ángel, Cristo nuestra justicia, van a alcanzar la perfección mediante la fe en las promesas de Dios. Y van a vencer al diablo, a su propia naturaleza carnal y al mundo. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, tú que moras en los santos cielos, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por tu verdad. Te queremos pedir, Señor, perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, que tú nos des la fe robusta para poder ser perfectos, así como tú que estás en los cielos eres perfecto. Te pido por favor, mi Dios, que bendigas estas palabras y que no vuelvan vacías, sino que puedan encarnarse en mi ser y puedan dar testimonio de que tu Hijo Jesucristo ha estado conmigo. Te pido por los oyentes de este tema, Señor, que tú los bendigas, que bendigas a las familias a las que representan y que seas con tu iglesia en la ancha faz de la tierra. Te lo pido humildemente, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Ha sido un placer y un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes en esta hora. Se despide su servidor, Santiago Martín Sosa, y nos veremos en otra presentación. Que Dios les bendiga.